Era una tarde cálida en el pequeño pueblo de Santa Teresa. El sol caía con suavidad sobre las tejas rojas de las casas y las flores de colores vivos adornaban las calles empedradas. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado. Sin embargo, en el rincón más alejado del pueblo, bajo la sombra de un árbol grande, vivía una niña que nunca había visto ese sol brillante ni las flores que tanto embellecían su hogar. Se llamaba Luna, y era ciega desde su nacimiento. Sus ojos, de un blanco opaco, reflejaban la calma de quien no conoce el mundo a través de la vista, pero sí a través del tacto y el oído. Luna no conocía el color del cielo ni la forma de las nubes, pero sí sabía cómo era el viento cuando le acariciaba la cara, o cómo el aroma de las flores le llenaba el corazón de alegría. A pesar de su ceguera, Luna era feliz. Vivía con su madre, doña Clara, una mujer sabia y cariñosa que siempre había cuidado de ella con ternura. Aunque el pueblo entero había escuchado hablar de Luna, muy pocos la conocían realmente. Nadie sabía el dolor que su madre sentía al ver a su hija crecer en un mundo oscuro, ni la fortaleza que Luna había desarrollado para sobrellevar su falta de visión. Muchos pensaban que Luna era una carga para su madre, que era inútil. Pero había algo en ella, algo en su corazón puro y lleno de bondad, que la hacía diferente. Una tarde, mientras jugaba cerca de la orilla del río, Luna sintió algo extraño en el aire. Era como si el viento estuviera susurrando algo importante. En ese momento, algo ocurrió. Sin entenderlo completamente, Luna comenzó a cantar, una melodía que nunca antes había oído, pero que fluía de su corazón como si viniera de otro lugar. Las notas llenaron el aire, y la tierra bajo sus pies comenzó a temblar suavemente. Los árboles cercanos, que siempre parecían tristes y marchitos, empezaron a vibrar, y de repente, brotaron nuevos brotes verdes. Las flores que antes parecían secas y sin vida se abrieron lentamente, mostrando sus colores brillantes. Luna no lo sabía, pero en ese momento, su canto estaba trayendo un milagro. Esa noche, cuando regresó a casa, su madre la abrazó, pero notó que algo había cambiado en su hija. Había algo diferente en su voz, una paz que no estaba allí antes. Doña Clara no entendía lo que había ocurrido, pero sabía que algo especial estaba sucediendo en su hija. Al día siguiente, los habitantes del pueblo comenzaron a notar algo extraño. Los cultivos que antes estaban secos y sin vida, ahora florecían con una abundancia que jamás habían visto. Las semillas germinaban en un parpadeo, y los animales parecían más saludables. El viento traía consigo el aroma a frutas frescas y hierbas aromáticas. Pero, como todo en este mundo, el milagro que había ocurrido no fue recibido con gratitud. La gente del pueblo, acostumbrada a la desconfianza y la indiferencia, no comprendió lo que estaba sucediendo. La prosperidad que había llegado no fue vista como una bendición, sino como una amenaza. La gente murmuraba entre sí, se preguntaban por qué de repente todo estaba cambiando y si eso tenía que ver con Luna. La maldad de los corazones humanos a veces es más grande que los milagros que la bondad puede ofrecer. La gente comenzó a desconfiar de Luna, y en sus corazones creció una semilla de resentimiento. ¿Por qué esa niña ciega, que nunca había hecho nada por el pueblo, traía consigo tanta abundancia? Pero Luna no lo sabía. Ella seguía viviendo su vida tranquila con su madre, sin comprender las miradas de desconfianza que la rodeaban. No entendía por qué los aldeanos comenzaban a evitarla, a susurrar a sus espaldas. Lo único que sentía era la tierra que se volvía más fértil bajo sus pies y el aire que se llenaba de esperanza. Un día, después de muchos días de murmullos, Luna decidió acercarse al pueblo, sentir las manos de los demás y escuchar lo que tenía que decirles. Se paró en medio de la plaza, frente a las casas de los aldeanos, y levantó su voz al viento. «Sé que algo ha cambiado», dijo, con una sonrisa sincera, «pero todo lo que quiero es que podamos vivir juntos en paz. Yo he dado lo poco que tengo, y el mundo ha respondido. Les pido que compartan este milagro conmigo». Pero en lugar de una respuesta de gratitud, solo hubo silencio. Los aldeanos se miraban entre sí, sin saber qué hacer con una niña que les traía tanta bendición, pero que a la vez les causaba tanto temor. Fue entonces cuando un anciano se adelantó. Su rostro era arrugado por los años, y sus ojos, que alguna vez habían visto tantas cosas, ahora solo reflejaban desconfianza. «¿Qué es lo que realmente quieres, niña?», preguntó con voz grave. «Nos has dado tus milagros,
«¿Pero quién te pidió que lo hicieras?». Luna, sin perder la serenidad, contestó con una simple verdad: el corazón nunca pide, solo da. Y es en dar cuando encontramos lo que realmente necesitamos. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. La incredulidad se apoderó de ellos, y la semilla del resentimiento creció aún más fuerte. La historia de Luna estaba a punto de tomar un giro inesperado, y lo que parecía ser un regalo para la tierra y los corazones humanos, podría convertirse en una bendición o una maldición. La aldea de Santa Teresa, un lugar pequeño y olvidado por el tiempo, comenzó a cambiar. Lo que antes era un pueblo marcado por la pobreza y la desconfianza, ahora estaba viendo frutos donde antes no había nada más que tierras áridas. Las cosechas florecían, los animales se volvían más fuertes y saludables, y el aire mismo parecía lleno de promesas. Sin embargo, todo este cambio no era visto como una bendición por los aldeanos. Había algo en ellos, un sentimiento de incertidumbre que lentamente fue creciendo hasta convertirse en un monstruo de desconfianza y miedo. Luna, la niña ciega, no sabía nada de esto. Ella seguía con su vida simple, escuchando el canto de los pájaros, sintiendo la suave brisa que acariciaba su rostro y tocando las hojas de los árboles que antes estaban marchitos. Para ella, todo era un milagro, pero no entendía el temor que había crecido en los corazones de los demás. Un día, mientras caminaba por el campo, Luna se detuvo cerca de la orilla del río. A sus pies, el agua fluía rápidamente, como si estuviera transportando con ella todas las dudas del mundo. Sintió como la corriente movía las piedras, como el agua chocaba suavemente contra las orillas. Y entonces, cerró los ojos, como si tratara de escuchar algo que la llamaba, algo que la guiaba. Fue en ese momento cuando escuchó los pasos de alguien acercándose. Era doña Clara, su madre. La mujer, de rostro cansado y manos arrugadas por los años de trabajo en el campo, se acercó lentamente, su corazón lleno de preocupaciones. «Luna», dijo doña Clara, con la voz grave, como si estuviera luchando contra algo que la aquejaba, «hay algo que me está preocupando. El pueblo está cambiando, pero no de la manera que esperábamos». Luna, que siempre había confiado en la calma y sabiduría de su madre, la miró sin poder verla, pero sintió el peso en su voz. «¿Qué sucede, madre?», preguntó Luna, en su tono suave, lleno de curiosidad y esperanza. «Los aldeanos», doña Clara dudó por un momento antes de continuar, «ellos dicen que todo esto es un mal presagio. El cambio en la tierra, los cultivos que han crecido de repente, los animales que ahora están más fuertes, para ellos, esto no es una bendición. Tienen miedo, Luna. Están desconfiando de ti, de nosotros». Luna sintió un nudo en el estómago, como si una sombra de tristeza hubiera invadido su corazón. No podía comprender por qué la gente se sentía así. Ella solo había cantado, solo había dejado que su corazón hablara al viento, pero ahora parecía que su regalo había sido visto como una amenaza. «¿Por qué, madre? ¿Por qué temen a lo que ha sucedido?», preguntó Luna, sin entender del todo. Doña Clara suspiró profundamente y se sentó junto a su hija, abrazándola con ternura. En su corazón, sentía un dolor profundo, un dolor que solo las madres podían conocer. Sabía que Luna había hecho algo maravilloso, algo que podría cambiar la vida del pueblo para siempre. Pero también sabía que el miedo y la incredulidad eran más fuertes que la razón. «Porque las personas no entienden lo que no pueden controlar, hija», dijo doña Clara, mientras acariciaba el cabello de Luna. «La gente teme lo que no pueden ver, lo que no pueden tocar. Y tú has traído algo que no comprenden. Algo que no pueden ver». Luna guardó silencio, mirando al río, como si esperara que el agua le diera una respuesta. En su mente, las palabras de su madre resonaban con fuerza, pero ella sabía que no había maldad en su corazón. Ella solo había compartido su don, su canción, con el mundo. ¿Por qué eso debía ser visto como una amenaza? Mientras tanto, en el pueblo, los murmullos y las quejas aumentaban. Los aldeanos se reunían en pequeños grupos, hablando entre ellos a escondidas, temiendo que lo que Luna había traído estuviera relacionado con algo oscuro, algo que no podían entender. El anciano del pueblo, don Francisco, que siempre había sido un hombre sabio, comenzó a dudar también. Don Francisco había vivido toda su vida en el pueblo. Había visto las buenas cosechas y las malas, las lluvias que llegaban a tiempo y las sequías que arrasaban con todo.
Pero lo que estaba sucediendo ahora era diferente. No podía ignorar los milagros que veían sus ojos, pero tampoco podía dejar de sentir una creciente inquietud en su pecho. Se sentó en su porche, mirando hacia el horizonte, mientras sus pensamientos daban vueltas. Esto no puede ser normal, murmuró para sí mismo. Nada en la naturaleza ocurre de esta manera. Algo debe haber detrás de todo esto. El siguiente día, don Francisco se acercó a doña Clara y Luna. Sabía que si había alguien que pudiera entender lo que sucedía, era ella, la madre de la niña ciega. Doña Clara, dijo con seriedad, necesito que me escuches. Los aldeanos están comenzando a hablar. Ellos no entienden lo que está pasando, y mi deber es proteger a este pueblo. Si esto que Luna ha traído es un milagro, entonces, ¿por qué no sentimos paz? ¿Por qué siento que esto podría estar poniendo en peligro nuestro equilibrio? Doña Clara lo miró fijamente, sin poder ocultar la tristeza en sus ojos. Ella también temía por su hija, temía que la bondad de Luna fuera malinterpretada, que su don fuera visto como algo peligroso. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía detener lo que había sucedido. Luna había cantado, y el mundo había respondido. Don Francisco, ¿cree que nuestra hija está trayendo algo malo al pueblo? Preguntó doña Clara, con un nudo en la garganta. El anciano miró a Luna, su rostro marcado por las arrugas de los años y la sabiduría. Sus ojos, aunque llenos de dudas, también reflejaban un respeto profundo por la niña. No lo sé, respondió lentamente. Pero algo en mi corazón me dice que este es solo el principio de algo mucho más grande. Y debemos estar preparados para lo que venga. Esa noche, Luna no pudo dormir. En su corazón había una sensación extraña, como si todo lo que había hecho estuviera siendo observado, evaluado. La gente del pueblo la miraba con ojos llenos de desconfianza. Ella solo quería que el mundo entendiera que no había maldad en su canto, que todo lo que ella deseaba era dar amor y prosperidad. Pero ahora, las sombras de la duda se cernían sobre ella. Luna cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, oró. No por ella, sino por el pueblo. Por todos aquellos que no podían entender, por aquellos que temían. Le pidió a Dios que les diera paz, que les abriera el corazón. Sabía que solo a través del amor y la fe podría cambiar las cosas. Y aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre, Luna no dejaría que el miedo ganara. Al día siguiente, el destino de Santa Teresa tomaría un giro inesperado. La mañana en Santa Teresa amaneció diferente. El sol parecía brillar con más fuerza, como si el cielo quisiera iluminar el camino de aquellos que aún caminaban en sombras. Sin embargo, no todos los corazones del pueblo compartían esa luz. Los murmullos seguían creciendo, como una corriente de agua que arrastra todo a su paso. La desconfianza seguía ganando terreno entre los aldeanos, y los rumores sobre Luna y su milagro no cesaban. Luna, que había vivido su vida en la calma del amor y la fe, no entendía la inquietud de los demás. Para ella, cada árbol que florecía, cada campo que daba fruto, era un regalo. Pero los aldeanos no lo veían así. Para ellos, el milagro de Luna se sentía como un peso, como una obligación que nadie había pedido. Esa mañana, mientras caminaba por el campo con su madre, Luna sintió el peso de la tensión en el aire. A lo lejos, se veía la silueta de don Francisco, el anciano que siempre había sido una figura de respeto en el pueblo. A su lado, algunos de los hombres del pueblo, todos con rostros serios y preocupados, murmuraban entre sí. La tensión era palpable, y Luna lo percibió enseguida. «Madre, ¿qué pasa?», preguntó, con su tono usualmente tranquilo, pero esta vez marcado por un toque de inquietud. Doña Clara miró hacia el grupo de hombres y luego, con voz suave, respondió. «Es el anciano don Francisco. Él y los otros hombres del pueblo están aquí para discutir lo que está pasando. Están divididos, Luna. Algunos creen que tu milagro es un regalo de Dios, otros, sin embargo, piensan que es algo peligroso». Luna no respondió de inmediato. En su corazón, sentía una angustia creciente, una mezcla de tristeza y desesperación. Nunca había querido causar problemas, nunca había deseado ser vista como una amenaza. Pero las palabras de su madre la sacudieron. Si incluso los sabios del pueblo dudaban, ¿qué podía hacer ella para cambiar las cosas? Cuando llegaron al grupo, el ambiente era tenso. Don Francisco estaba de pie,
con su mirada grave, rodeado por otros aldeanos. La mayoría tenía la cabeza agachada, murmurando entre ellos, pero ninguno se atrevía a mirar a Luna directamente. El anciano, al notar la presencia de madre e hija, se acercó lentamente. «Luna, doña Clara», dijo don Francisco con voz seria, «tenemos que hablar. La situación es más grave de lo que pensábamos». Luna lo miró, sin poder comprender completamente lo que estaba sucediendo. Aunque sus ojos no veían, podía sentir el peso de la mirada de todos sobre ella. El silencio fue pesado, como si todos estuvieran esperando una respuesta, una señal de qué hacer. «¿Por qué, don Francisco?», preguntó Luna, su voz suave pero llena de dolor. «Solo he querido dar lo que tengo, lo que me ha sido dado. No entiendo por qué todos están tan asustados». Don Francisco suspiró profundamente, como si las palabras le costaran más de lo que esperaba. «Lo que has hecho es maravilloso, Luna. Nadie puede negar que los campos están prosperando, que el agua fluye con más fuerza, que los animales están sanos. Pero, hay algo que no puedo ignorar. La gente está temerosa de lo que no entiende. Los cambios que has traído no son naturales. Nadie ha visto algo como esto antes. Y la duda crece, Luna». Luna se quedó en silencio, mirando al suelo, como si buscara respuestas en la tierra que había sido testigo de su milagro. Sentía el corazón oprimido por la incomprensión de los demás. No sabía qué hacer para demostrarles que no había nada en su poder que fuera oscuro o maligno. Solo había amor. Doña Clara, al ver el dolor de su hija, intervino con voz firme, aunque llena de compasión. «Luna no ha pedido esto. Ella solo ha compartido lo que tiene dentro de su corazón. Si algunos de ustedes no entienden, es su derecho. Pero no pueden culparla por algo que no está en su control». Don Francisco la miró, sabiendo que las palabras de doña Clara tenían razón. Sin embargo, la preocupación seguía acechando su corazón. «Lo sé, doña Clara. Y no la culpo. Pero debemos considerar lo que podría suceder si esto sigue. Si Luna ha traído este milagro, también puede haber algo más. Algo que no comprendemos». El tono del anciano había cambiado. Ya no era el hombre sabio que había guiado al pueblo, sino un hombre que, por primera vez en su vida, sentía que la incertidumbre se apoderaba de él. Luna lo miró, no con rencor, sino con tristeza. Ella solo quería que entendieran que no era algo peligroso. De repente, Luna sintió una presión en su pecho, como si la carga de todo el pueblo cayera sobre ella. Las dudas, las miradas, los susurros, todo eso la estaba aplastando. En su interior, una pregunta surgió con fuerza. ¿Sería capaz de cambiar la percepción de todos? ¿Sería capaz de demostrarles que su milagro no era una amenaza, sino una bendición? Con la mente llena de pensamientos confusos, Luna se alejó del grupo y caminó hacia un rincón del campo, donde el sonido de los árboles y el susurro del viento eran lo único que podía escuchar. Cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que tenía que encontrar una respuesta, no solo para ella, sino para todos los que confiaban en ella. Y en ese momento, algo dentro de Luna cambió. Decidió que no se dejaría vencer por el miedo o la duda. Decidió que lucharía por lo que sabía que era cierto, que su canto había traído vida, que su don no era algo oscuro, sino luz. Ella misma había sido testigo de la bondad que había nacido de su sacrificio, y no permitiría que el miedo del pueblo apagara esa luz. «Dios, ayúdame», murmuró Luna, con voz temblorosa. «Ayúdame a mostrarles lo que no pueden ver». Mientras tanto, el pueblo seguía dividido, la tensión seguía creciendo, pero algo en el aire comenzó a cambiar. Luna había tomado una decisión, y con esa decisión, el destino de Santa Teresa estaba a punto de cambiar para siempre. El sol comenzó a ponerse sobre Santa Teresa, tiñendo el cielo de una tonalidad naranja y dorada, como un recordatorio de los días felices que alguna vez el pueblo había conocido. Sin embargo, esa tarde no parecía tan luminosa. La gente se reunía en la plaza del pueblo, algunos con rostros llenos de preocupación, otros con rabia silenciosa. Los susurros seguían y no cesaban: «El milagro de Luna, la niña ciega que trajo la prosperidad, ¿qué más podría estar viniendo con eso?». Luna caminaba por el borde del campo, acompañada por su madre, doña Clara. Las flores que antes había tocado, los árboles que había plantado, ahora parecían extraños. Los campos seguían floreciendo,
pero Luna ya no podía disfrutar de esa belleza. El miedo se había colado en su corazón, arruinando la paz que alguna vez había sentido al ver la prosperidad. El pueblo estaba dividido, y más allá de las palabras, sentía que algo oscuro se cernía sobre ellos. La desconfianza lo consumía todo. De repente, escuchó pasos apresurados. Doña Clara, que caminaba a su lado, se giró al notar la preocupación en el rostro de su hija. «¿Qué sucede, Luna?», preguntó la madre con voz suave, pero llena de ansiedad. Luna se detuvo en seco, sus sentidos alertas, como si algo se estuviera acercando rápidamente, algo que ya no podía evitar. Desde el camino que cruzaba el campo, se acercaba don Francisco, el anciano líder del pueblo. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba marcado por la fatiga y la tensión. A su lado, algunos de los aldeanos más viejos y respetados del pueblo lo seguían, sus rostros fruncidos, como si se prepararan para una batalla. Luna lo vio, y en su pecho algo se apretó. Sabía que el momento había llegado. «Luna», comenzó don Francisco, deteniéndose frente a ella, mirando sus ojos con una mezcla de respeto y tristeza. «El pueblo necesita respuestas. Hay una división que amenaza con destruirlo. La prosperidad que has traído ha cambiado todo, pero la gente no sabe qué pensar». Luna tragó saliva, sintiendo como las palabras de don Francisco atravesaban su corazón como una lanza. No quería enfrentarse a este dilema. No quería ser el centro de la discordia en su hogar, en su pueblo. Pero no tenía elección. Su don, el milagro que había dado a todos, ahora se estaba convirtiendo en un peso. El miedo de los demás, su falta de comprensión, la estaban aislando. Si no podía hacer algo para cambiar la percepción del pueblo, todo se perdería. Y eso era algo que no podía permitir. «¿Qué esperan de mí, don Francisco?», preguntó Luna con voz temblorosa, pero firme. Sus palabras llevaban el peso de su desesperación. «¿Qué más puedo hacer para demostrarles que solo quiero lo mejor para todos?». Don Francisco la miró con pesar, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, su rostro se suavizó, como si comprendiera el sufrimiento que la niña estaba viviendo. «Luna, nadie te culpa. Sabemos que lo que has hecho ha sido de corazón, y la prosperidad que ha traído es innegable. Pero, hay algo que no podemos ignorar. Los cambios no han sido solo buenos. La gente está viendo cómo las estaciones se alteran, cómo las cosechas crecen de una forma que no conocen, cómo el tiempo parece haber cambiado. Algunos temen que eso sea solo el comienzo de algo peor». Luna cerró los ojos, intentando encontrar algo de consuelo en sus palabras. Su mente se debatía entre la angustia de ver a su pueblo dividido y la certeza de que todo lo que había hecho era, en esencia, un acto de amor. Sin embargo, sabía que la gente no podía ver lo que ella veía. No podía ver la belleza que había sentido al tocar la vida que brotaba de la tierra, como si algo divino hubiera tocado el corazón del pueblo. «Entonces, ¿qué quieren que haga?», preguntó Luna, casi en un susurro. Doña Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó a su hija y puso su mano sobre su hombro. La mirada de la madre era de preocupación, pero también de amor. Sabía lo que significaba para Luna todo lo que estaba sucediendo. «Hija, no tienes que cargar con todo esto sola. El pueblo te ha dado mucho, y lo ha recibido mucho de ti también. Tal vez esta es la oportunidad para mostrarles que lo que tú haces, no lo haces por ti, sino por ellos. Quizá el milagro que has traído no sea solo para la tierra, sino para sus corazones». Luna miró a su madre y asintió con la cabeza, pero algo dentro de ella temía que no fuera suficiente. ¿Podía realmente cambiar la mente de aquellos que ya estaban decididos a desconfiar? ¿Y si lo lograba, sería demasiado tarde? Don Francisco, que había escuchado las palabras de doña Clara, suspiró y luego se volvió hacia el resto del pueblo que esperaba detrás de él. «Luna, hemos decidido convocar una asamblea», dijo, con voz grave. «Todos necesitamos estar juntos en un solo corazón. Esta es tu oportunidad para hablar, para decirnos lo que sientes. Tal vez, al final, sea la única forma de que el pueblo te entienda». Luna asintió lentamente, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Sabía que este momento podría ser la última oportunidad para sanar las heridas que se habían abierto en el pueblo. Si fallaba, las consecuencias serían devastadoras. Esa noche, en la plaza del pueblo,
las antorchas comenzaron a iluminar el camino hacia la gran asamblea. La gente se fue congregando lentamente, con las manos entrelazadas, murmurando entre ellos. El murmullo crecía, pero la esperanza de Luna seguía intacta. Sabía que no podía rendirse. Sabía que debía hablar con el corazón, porque solo el corazón podía cambiar las cosas. Voy a luchar por ellos, se dijo a sí misma, mientras la multitud se reunía, los ojos fijos en ella, esperando que ella fuera capaz de traer de vuelta la luz que parecía haberse desvanecido. La plaza de Santa Teresa estaba llena de murmullos. Las antorchas lanzaban destellos anaranjados que danzaban en las sombras, iluminando los rostros de los aldeanos. Luna se encontraba en el centro de la plaza, su corazón palpitaba fuerte. A su alrededor, una multitud expectante la observaba con mezcla de esperanza y temor. Sabía que este momento definiría su futuro, el futuro del pueblo, quizás, el futuro de la tierra que ella había tocado con su milagro. A su lado, doña Clara la miraba con una preocupación profunda en los ojos, sus manos apretadas sobre su falda, pero no dijo palabra. La madre sabía que no podía hacer nada más. Era Luna quien debía enfrentar a aquellos que, aunque agradecidos, ya no creían en lo que ella representaba. El viento soplaba suave, acariciando las mejillas de Luna, como un susurro de apoyo. A lo lejos, las montañas se alzaban imponentes, como guardianes de la aldea. Pero ahora, en su interior, Luna sentía un peso mucho mayor que cualquier carga física, la carga de una responsabilidad que no había pedido, pero que había aceptado por amor. El líder del pueblo, don Francisco, estaba frente a la multitud, su rostro serio. Sus ojos reflejaban la sabiduría de los años, pero también la duda que lo había invadido en los últimos días. Pueblo de Santa Teresa, comenzó don Francisco, su voz resonando en el aire nocturno, hoy hemos convocado esta asamblea para que, juntos, podamos hallar la paz. Hemos sido testigos del milagro que la niña Luna ha traído, y por ello, nos sentimos agradecidos. Pero también, hemos sido testigos de lo que parece un cambio en el equilibrio de nuestra tierra. Las estaciones ya no siguen su curso natural. Los cultivos florecen sin explicación, y otros se desmoronan. Algunos temen lo que está por venir. Luna, al escuchar las palabras de don Francisco, sintió que su corazón se hundía. Las dudas del pueblo, la preocupación por el futuro. Todo lo que había hecho, lo que había dado, parecía convertirse en una maldición. Aunque había traído prosperidad, esa misma prosperidad era vista con temor. Era como si la abundancia hubiera alterado el equilibrio natural de las cosas, como si los milagros tuvieran un precio. La multitud murmuraba, se levantaban voces de preocupación, y Luna pudo ver en sus rostros que la desconfianza crecía. Fue entonces cuando, con el pecho lleno de valentía y un nudo en la garganta, decidió dar el paso que cambiaría todo. Con un suspiro profundo, Luna comenzó a caminar hacia el centro de la plaza, sus ojos cerrados, como si al no ver, pudiera encontrar la verdad que tanto necesitaba. Sabía que las palabras eran su única herramienta, pero también era consciente de lo que estaban en juego. Pueblo de Santa Teresa, dijo Luna, con una voz que temblaba al principio, pero que pronto ganó fuerza. Entiendo sus temores. Sé lo que algunos piensan, que lo que ha pasado es un capricho, una bendición que no se puede controlar. Pero yo estoy aquí para decirles que no hay maldad en lo que ha sucedido. Yo no soy la responsable de lo que el mundo ha decidido regalarnos. Yo solo fui un instrumento, un pequeño instrumento en manos de algo mucho más grande. La multitud quedó en silencio, los ojos de todos fijos en la niña que, a pesar de su ceguera, parecía ver con claridad. Luna continuó, con el alma en cada palabra. Lo que he hecho, lo hice con el corazón lleno de amor. No quise cambiar nada, solo quería devolver lo que alguna vez me fue dado, la vida. Y cuando la tierra me dio de comer, cuando el aire me llenó de esperanza, decidí que el mundo debía ver eso. Los milagros, amigos míos, no son solo regalos. Son una forma de conectar con todo lo que nos rodea, con los seres humanos, con la naturaleza, con los animales. Todo está interconectado, y lo que yo he dado, solo puede ser bendecido si ustedes lo aceptan con amor. Las palabras de Luna, aunque cargadas de verdad, no parecían tener el poder suficiente para calmar los temores de la gente. En los rostros de algunos, se podía leer la incertidumbre, el miedo a lo desconocido.
Era como si lo que ella decía no fuera suficiente para disolver la niebla de desconfianza que se había formado en el corazón del pueblo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, apareció una figura en la esquina de la plaza. Era un hombre mayor, de cabellos canosos y andar pausado, conocido por todos como Don Melchor. Había sido uno de los primeros en desconfiar del milagro de Luna. Su rostro, marcado por los años de lucha y trabajo en el campo, se mostraba duro y serio, pero algo en su mirada había cambiado. Avanzó lentamente hacia Luna, y por un momento, el pueblo contuvo el aliento. Don Melchor se detuvo frente a la niña ciega, y todos esperaron, desconcertados, el juicio que el hombre daría. Pero en lugar de hablar, se agachó lentamente, con un suspiro profundo, levantó una mano hacia el rostro de Luna. En ese gesto, todos comprendieron, el hombre quería tocarla, quería sentirla, quería entender si realmente la niña era lo que decía ser. Luna, sintiendo la cercanía de Don Melchor, respiró profundamente. Sabía lo que eso significaba. Si él aceptaba lo que había sucedido, tal vez el pueblo lo seguiría. Si él le daba su bendición, quizás las dudas de los demás se desvanecerían. Con suavidad, Don Melchor tocó la cabeza de Luna, sus dedos recorriendo su cabello, su rostro. Y en ese toque, algo ocurrió. El pueblo pudo ver en su rostro una expresión de calma, una paz que había estado ausente. El viejo hombre, que tanto había luchado por mantener la tradición, comprendió al fin lo que la niña quería decir. No se trataba de magia. Se trataba de fe. Fe en la vida, en los milagros que no se podían ver con los ojos, pero sí con el corazón. Lo que has hecho, niña, no es un error. Es la oportunidad que teníamos que haber visto hace mucho, dijo Don Melchor, con voz temblorosa, mientras su mirada se suavizaba. El pueblo está en deuda contigo. Y ahora, es hora de pagar esa deuda. No con miedo, sino con gratitud. En ese instante, algo cambió en la plaza. La gente comenzó a hablar en murmullos, pero ya no eran murmullos de desconfianza. Eran murmullos de aceptación. La luz de las antorchas parecía brillar más fuerte, y el aire se sentía más liviano. Luna sonrió, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a desvanecerse. Había hablado con su corazón, y al fin, había sido escuchada. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, ese fue el primer paso para devolver la paz a Santa Teresa. La luz de la luna iluminaba con suavidad la plaza de Santa Teresa, ya más tranquila que en los días anteriores, pero aún cargada de una tensión palpable. Luna se encontraba en el umbral de su hogar, mirando al pueblo con una sensación de incertidumbre que no había sentido antes. El viento soplaba suavemente, como si el universo entero estuviera esperando el siguiente paso. La alegría que había comenzado a esparcirse por el pueblo gracias a su milagro estaba siendo opacada por algo que no podía ver, pero sentía profundamente en su corazón, el miedo de la gente a lo desconocido. Aunque todos ahora reconocían que la bendición de la abundancia era un regalo, en las entrañas de Santa Teresa aún había un murmullo de dudas. Algunos lo llamaban el precio de la prosperidad, otros temían que algo mucho peor estuviera por llegar. Luna no podía soportar más la idea de ver cómo el pueblo se dividía, cómo la gente que había sido tan generosa con ella comenzaba a temer lo que había traído. No podía entender por qué, después de todo lo que había hecho, aún no podían ver la verdadera esencia de su don, el amor. ¿Por qué todo esto tiene que ser tan difícil? Susurró Luna para sí misma, sintiendo una vez más la soledad de su alma. En la oscuridad de la noche, todo parecía tan lejano, tan incierto. Ella quería que el pueblo se uniera, que su milagro fuera el comienzo de una nueva etapa de paz y prosperidad, pero sentía que los lazos se estaban rompiendo. Fue entonces cuando apareció doña Clara, su madre adoptiva, que había estado a su lado desde el comienzo. La mujer caminaba hacia ella con paso firme, pero su rostro mostraba una tristeza que Luna pudo percibir incluso sin ver. Doña Clara tenía en sus manos un pequeño paquete, que, al acercarse, entregó a Luna sin decir una palabra. Luna lo tomó con cautela, sintiendo la suavidad del lienzo que envolvía el objeto. Lo deshizo con delicadeza y vio, con una mezcla de sorpresa y dolor, que dentro había una pequeña figura de barro. Era una escultura que representaba a una mujer abrazando a un niño. No tenía detalles, pero Luna pudo sentir el amor que había sido vertido en ella. Es un regalo de parte de los artesanos del pueblo, dijo doña Clara, con voz suave, pero llena de dolor.
Ellos te agradecen lo que has hecho por nosotros, pero, hay algo más que debes saber. Luna levantó la mirada, aunque no podía ver, sentía que su madre adoptiva estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. El aire parecía volverse más espeso, como si la verdad estuviera a punto de salir a la luz, pero algo la retuviera. El pueblo tiene miedo, Luna, continuó doña Clara, su voz quebrándose ligeramente. Ellos temen que lo que les diste no sea un regalo, sino una prueba. La abundancia, los cultivos, las cosechas extraordinarias, todo eso ha comenzado a generar una presión que nadie esperaba. Temen que, si no lo manejan bien, todo se derrumbe. Luna sintió que el corazón le daba un vuelco. Ya lo sabía. Sabía que el pueblo no podía ver lo que ella veía, y que su don, aunque había traído prosperidad, había creado un desequilibrio que los humanos no sabían manejar. ¿Y qué quieren que haga?, preguntó Luna, su voz cargada de frustración y tristeza. ¿Por qué no pueden ver que esto no es un mal? Que lo que les di fue por amor, que todo esto fue un regalo para todos, no solo para algunos. Doña Clara se sentó junto a ella, abrazándola con ternura. Ellos temen que todo lo que has hecho se les escape de las manos, que el poder de la abundancia los corrompa. Y en el fondo, Luna, tienen razón. No hay nada peor que la codicia. Y si no hay equilibrio, todo lo que has dado podría volverse en su contra. Las palabras de doña Clara resonaron en el aire, llenas de verdad y dolor. Luna sabía que la buena intención detrás de su milagro no era suficiente. Lo que había creado no podía ser controlado por simples manos humanas. El pueblo, al igual que ella, necesitaba encontrar el equilibrio, y sin ese equilibrio, todo lo que había dado podía desmoronarse. Por la mañana, Luna decidió salir al campo. Sentía que el aire fresco de la montaña le traería claridad. Caminó lentamente, guiada por los sonidos de la naturaleza, hasta llegar a un pequeño riachuelo. La corriente del agua era serena, y Luna se sentó junto a ella, escuchando el sonido relajante del agua fluyendo entre las piedras. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó al aire, sabiendo que la respuesta no vendría con facilidad. Ella sabía que el don que había recibido no debía usarse solo para beneficiar a unos pocos, sino para enseñar a los demás a vivir en armonía con la naturaleza, con el equilibrio que la vida misma exigía. En ese momento, algo extraño ocurrió. Luna sintió una presencia, algo o alguien que la rodeaba sin que ella pudiera ver. Se quedó quieta, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba a la vibración del aire. Algo se estaba acercando, algo que era más grande que ella misma. Y entonces, una voz profunda, suave y llena de sabiduría resonó en su mente. Luna, hija mía, tu camino está lleno de pruebas, pero nunca olvides que todo lo que das, regresa multiplicado. La abundancia no es solo para disfrutar, sino para aprender. Si deseas que el pueblo entienda, tendrás que mostrarles que el verdadero milagro es el equilibrio entre el dar y el recibir. Pero recuerda, los milagros solo existen cuando hay amor en ellos. Luna cerró los ojos, sintiendo las palabras como una verdad profunda en su corazón. Comprendió que la lección que debía enseñar no era sobre la abundancia en sí misma, sino sobre el equilibrio y el respeto mutuo entre los seres humanos y la tierra. Cuando regresó al pueblo, sabía lo que debía hacer. No podía dejar que el miedo guiara los corazones de la gente. Tenía que encontrar la forma de transmitirles la importancia de cuidar lo que habían recibido. Y, para ello, tendría que enfrentarse a la última prueba, demostrar que el amor y el equilibrio eran la clave para la verdadera prosperidad. Con una determinación renovada, Luna se preparó para la prueba final. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que, con fe y paciencia, todo se resolvería. El día amaneció gris, con nubes pesadas que colgaban sobre el pueblo como presagiando la tormenta que se avecinaba. Luna se encontraba de pie en la plaza central de Santa Teresa, el corazón palpitándole con fuerza mientras observaba a la gente reunida, mirando con recelo su presencia. Sabía que las tensiones habían alcanzado su punto máximo, pero también sabía que ya no podía dar marcha atrás. El sol apenas lograba filtrarse entre las nubes, proyectando sombras alargadas sobre los edificios de adobe, que parecían cargados de historia, pero también de dudas. El aire estaba cargado de incertidumbre, y Luna, con sus ojos vacíos, sentía la mirada de todos en ella. La había llegado a ser vista como una salvadora, pero también como un peligro.
La gente temía lo que no entendía, y el miedo se había apoderado del pueblo, filtrándose entre las risas que antes eran sinceras. Doña Clara, que siempre había estado a su lado, la miraba desde un rincón. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía lo que Luna había hecho por Santa Teresa, pero también entendía que la niña había llegado al punto en el que debía enfrentar las consecuencias de su propio milagro. La abundancia que había traído era un don, sí, pero no se había comprendido correctamente. En lugar de unir a las personas, las había dividido, las había transformado en seres desconfiados, que veían en el milagro no solo bendición, sino una prueba que debía ser enfrentada. Luna sabía que la única forma de calmar los temores de los demás era mostrando la verdadera esencia de su don, esa esencia que venía del corazón puro de su alma. Pero también sabía que ese camino no sería fácil, y que no podía hacerle frente sola. Para lograr que el pueblo entendiera que la abundancia no era solo un regalo, sino un desafío, tendría que hacer un sacrificio. Entonces, el primer paso fue hablar. Luna se adelantó en la plaza, sus pasos resonando en el silencio tenso que se había formado. Miró a las personas que se encontraban frente a ella, hombres y mujeres que, hasta hace unos días, la miraban con esperanza, pero que ahora no sabían qué esperar. Algunos padres cubrían a sus hijos con sus brazos, otros susurraban entre ellos, mientras que algunos ancianos observaban en silencio, como si ya hubieran perdido toda esperanza en lo que estaba ocurriendo. Pueblo de Santa Teresa, comenzó Luna, su voz firme, pero cargada de emoción, sé que el camino que hemos recorrido no ha sido fácil. Los milagros no siempre son lo que parecen, y la prosperidad que ha llegado a nuestras tierras ha traído consigo más preguntas que respuestas. La multitud guardó silencio, esperando sus palabras, aunque muchos ya esperaban oír algo que confirmara sus peores temores. Yo no he venido a traerles solo abundancia, continuó Luna, dejando que sus palabras se impregnaran en el aire. He venido a enseñarles que la verdadera prosperidad no solo es tener más de lo que necesitamos. No es solo tener comida, ropa o dinero. La verdadera prosperidad es aprender a compartir, a cuidar lo que tenemos y, sobre todo, a vivir en equilibrio con lo que nos ha sido dado. Una señora del público, con el rostro marcado por la edad y la fatiga, alzó la voz, cortando el discurso de Luna. ¿Y qué pasa si todo se acaba? ¿Qué pasa si el milagro que nos diste se convierte en nuestra ruina? Gritó la mujer, su voz llena de desesperación. Otros en la multitud comenzaron a murmurar, inquietos. Luna sintió un nudo en el pecho. Sabía que esa pregunta se había formulado muchas veces en sus pensamientos, pero nunca había tenido una respuesta clara. El miedo era un veneno, y se había extendido rápidamente entre ellos, alimentado por la incertidumbre. Si todo se acaba, dijo Luna, su tono ahora más suave pero lleno de una determinación que solo ella poseía, es porque nosotros mismos no sabremos cómo manejar lo que tenemos. El milagro no está en los recursos, está en el corazón de cada uno de ustedes. Si no sabemos cómo compartir lo que tenemos, si no aprendemos a cuidar lo que la tierra nos da, todo lo que hemos recibido podría desvanecerse. Pero el amor, el verdadero amor, no se acaba. Al escuchar sus palabras, un estremecimiento recorrió la multitud. La señora que había gritado, una madre soltera que había perdido a su esposo años atrás, comenzó a llorar. Sus lágrimas caían sin control, pero no solo por el miedo que sentía, sino por la impotencia de no saber si su vida volvería a ser como antes. Luna caminó hacia ella y la abrazó con ternura, sin importar las miradas. El amor que emanaba de ese gesto fue tan fuerte que la señora se tranquilizó, abrazando a Luna como si ella fuera la respuesta que tanto había buscado. ¿Cómo podemos confiar en ti, Luna? Preguntó la mujer entre sollozos. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto no nos destruirá? Luna se apartó un poco para mirarla a los ojos, aunque no podía ver. Pero sentía su dolor como propio. Tomó sus manos con suavidad. Porque el verdadero milagro no está en lo que yo hago, sino en lo que ustedes están dispuestos a hacer. Solo cuando aprendamos a compartir lo que tenemos, cuando aprendamos a vivir con lo que la vida nos da, podremos superar cualquier obstáculo. La multitud estaba en silencio, escuchando, asimilando las palabras de Luna. Y aunque muchos seguían desconfiando, algo en sus corazones empezó a cambiar. La semilla de la esperanza había sido plantada, aunque el camino hacia la comprensión aún fuera largo y difícil. En ese momento,
Luna supo que la prueba no solo era para el pueblo, sino para ella misma. Y si lograba hacer que el pueblo entendiera el verdadero significado de su don, entonces habría cumplido con su propósito, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. Las nubes comenzaron a despejarse lentamente, como si el cielo mismo estuviera esperando la decisión del pueblo. Luna respiró profundamente, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros, pero también la paz de saber que, por fin, estaba en el camino correcto. El viento había cambiado, llevando consigo el eco de las palabras de Luna, pero también el susurro de un cambio inminente. Mientras las últimas nubes se dispersaban y el sol comenzaba a brillar con fuerza sobre el pueblo de Santa Teresa, algo dentro de las personas empezó a despertar. La semilla que Luna había plantado en sus corazones estaba comenzando a germinar, aunque la lucha interna de cada uno aún era palpable. Las primeras semanas después del discurso fueron de tensiones, de miradas furtivas y susurros a escondidas. La gente no podía olvidar la abundancia que había llegado a sus tierras y que, al mismo tiempo, había sacudido la estabilidad de sus vidas. Pero algo en el aire había cambiado. Ya no era el miedo el que dominaba, sino la esperanza incipiente de que el milagro de Luna podría ser más que un simple regalo, podía ser un camino hacia un futuro diferente, hacia una forma de vida que los uniera. Pero para Luna, el desafío no había terminado. En su corazón, sabía que el verdadero milagro no podía llegar si no estaba dispuesta a pagar el precio de la comprensión y el sacrificio. Durante esas semanas, se apartó del pueblo, buscando en el silencio una respuesta que, aunque temía, sabía que debía encontrar. Al volver, encontró a doña Clara esperándola con una mirada más profunda que nunca. «Luna», dijo doña Clara, su voz grave pero con un toque de cariño, «he estado pensando mucho en todo esto. Sé que el pueblo te mira con incertidumbre, pero también veo algo más. Veo que tú, mi niña, ya no eres la misma. ¿Qué has aprendido durante todo este tiempo?» Luna, aunque con el rostro impasible, no pudo evitar que sus ojos brillaran ligeramente. A pesar de su ceguera, doña Clara la veía más claramente que nadie. «He aprendido que el amor no es solo dar, sino también saber recibir. He aprendido que, aunque el pueblo no me entienda, mi misión no termina cuando el miedo se convierte en rabia. Mi misión comienza cuando todo lo que soy se entrega por completo a ellos, aunque no lo comprendan. Y, sobre todo, he aprendido que la única forma de que este milagro sea real es cuando cada uno de ellos se convierte en parte del milagro, no solo en receptores, sino en actores». Doña Clara sonrió, llena de sabiduría. Sabía que Luna había tocado el fondo de su alma. No solo había resuelto el dilema del pueblo, sino el suyo propio. Había comprendido que el milagro no era solo un regalo, sino un desafío a la conciencia de cada ser humano. Esa misma tarde, Luna reunió a los habitantes de Santa Teresa. Esta vez no solo para hablar, sino para ofrecerles algo más, una prueba de su dedicación. Se acercó al centro del pueblo, donde la plaza parecía haberse transformado en un lugar de reflexión. La gente, aunque aún con dudas, se reunió como si algo los llamara. «Hoy», dijo Luna con voz clara, «voy a darles una oportunidad. No voy a pedirles que crean en mí, ni que confíen ciegamente. Les voy a pedir que compartan, que den lo que han recibido, no solo de mí, sino de la tierra, de sus familias, de sus corazones». Con un gesto, Luna señaló los campos de cultivo que rodeaban el pueblo, campos que, gracias a la bendición de su milagro, habían dado frutos más grandes y saludables que nunca. Pero sabía que esa abundancia no significaba nada si no era compartida. El milagro, al igual que el amor, se multiplica cuando se comparte, explicó. Hoy les pido que tomen un grano, un fruto, una semilla, y la ofrezcan a los demás, incluso a aquellos con los que no tienen vínculo. Si cada uno da lo mejor de sí, el milagro será eterno. Al principio, hubo un silencio. Nadie se movió, todos parecían esperar la reacción de los demás. Pero algo en el aire comenzó a cambiar. Las primeras manos se levantaron, ofreciendo lo que tenían. Algunos agricultores trajeron sus mejores cosechas, otros tejieron mantas y ofrecieron su trabajo. Las madres trajeron pan y dulces, mientras los niños, a pesar de su inocencia, también querían aportar algo. Y así, uno por uno, los habitantes de Santa Teresa comenzaron a ofrecer lo que podían. El sol comenzó a brillar más fuerte,
como si el cielo mismo estuviera celebrando el acto de generosidad. Pero lo más importante era la transformación que estaba ocurriendo en cada uno de ellos. El miedo que antes los había paralizado, la desconfianza que los había separado, comenzó a desvanecerse. En su lugar, creció un sentimiento de unidad, de comunidad. Luna observaba, sintiendo el peso de la emoción en su pecho. Sabía que este acto de generosidad no era el fin de su misión, sino solo el principio. La gente comenzaba a comprender lo que ella había intentado enseñarles desde el principio. El milagro no era un acto aislado, sino un proceso continuo, algo que requería de la participación activa de todos. Era un regalo, sí, pero solo lo sería mientras fuera compartido y cuidado por todos. Cuando la última semilla fue ofrecida, Luna, aunque ciega, pudo sentir la calidez de los corazones que se habían abierto. El pueblo había dado un paso adelante, y ella también. Ya no era solo una niña con un milagro en sus manos, sino un ser que había comprendido que la verdadera magia no estaba en lo que daba, sino en lo que la gente estaba dispuesta a entregar a cambio. En ese momento, Luna entendió que había cumplido con su misión. El pueblo ya no la veía como una niña ciega con poderes extraordinarios, sino como una líder, como alguien que había enseñado la lección más importante de todas: el verdadero milagro es el amor que se da sin esperar nada a cambio. Y así, Santa Teresa prosperó. No solo en sus campos, sino en sus corazones. La gente comenzó a vivir de acuerdo con el principio que Luna les había mostrado, y el milagro continuó, multiplicándose con cada acto de bondad y generosidad. El viento soplaba suavemente, y el sol finalmente salió, iluminando el futuro de Santa Teresa y, con ello, la verdad de que el milagro, como el amor, siempre encuentra su camino.